Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto estar comunicado de nuevo, aunque sea a la distancia. Estoy ahora en un castillo medieval de la localidad de Colombier, muy cerca de Neuchâtel. Bueno, el comentario de esta semana aquí en Suiza y en toda Europa, diría yo, es la novedad de la incorporación plena de Croacia a la Unión Europea. En realidad, esta incorporación, que hace que ya no sean 27, son 28 ahora los socios de la Unión Europea, en realidad ha despertado ciertas discusiones. Ha pasado ya el tiempo en que los países que se incorporaban a la Unión Europea veían en eso una oportunidad de superar sus dificultades. El caso más claro de eso fue España, pasado el franquismo. Sin lugar a dudas, su incorporación al mundo desarrollado fue consecuencia de sus nuevos socios, los europeos. En el caso de Croacia está demasiado presente todavía las experiencias no tan buenas que tuvieron con el caso de Hungría y con el caso de Rumania, y entonces hay desconfianzas del lado de los socios europeos, de quienes admiten la incorporación de Croacia, que hace 10 años, exactamente 10 años, que solicitó su incorporación a la Unión Europea, que tienen desconfianzas porque la economía de Croacia es una economía que está afectada desde el 2009 por una fuerte recesión, tiene una tasa de desempleo abierto del 20%, y además los europeos creen que muchos de las incorporaciones, en particular de los países del este, de la Europa del Este, fueron hechas sin tomar los suficientes recaudos, con sociedades que tenían demasiada facilidad para transitar dificultades institucionales, reaparición de expresiones de ultraderecha, etc. En el caso de Croacia, del lado de Croacia, hay sin lugar a dudas una gran satisfacción por incorporarse a la Unión Europea. De hecho, hemos visto en la televisión, y probablemente lo hayan visto allí también, o en los medios gráficos, los distintos festejos como consecuencia de la incorporación plena de este nuevo socio de la Unión Europea. En rigor, de verdad, la mayoría de los países de Europa, como decíamos en el programa pasado cuando hablábamos desde Neuchâtel, la mayoría de los países europeos están enfrentando muchas dificultades, en particular España, Italia y Portugal, que esta semana dio la noticia de que renunció el ministro de Economía. El ministro de Economía de Portugal, que era el responsable de severos ajustes, se solía decir que era el vocero de la Troika. Troika le están llamando aquí a los representantes que monitorean el funcionamiento de las economías que han solicitado rescate. Estos son representantes de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. El plan de ajuste aplicado en Portugal ha sido muy severo. De hecho, no hace mucho tiempo el gobierno debió retroceder ante la protesta cuando intentó aplicar un impuesto sobre los jubilados. La realidad es que el ministro de Economía, el que aparecía como el responsable de ejecutar este plan de ajuste tan severo, ha renunciado esta semana. Al ser designada su reemplazante por parte del primer ministro, el gobierno de Portugal perdió un aliado importante, renunció el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, en esta semana el gobierno de Portugal está más frágil que nunca. Es una prueba más de que buena parte del diagnóstico y de la terapia que se aplica para la crisis europea está mostrando que dista mucho de ser exitosa. En el caso de Portugal, hace 2 años, en 2011, se anunció de que iban a tener un 2012 duro, pero que 2013 Portugal crecería. Bueno, ya el gobierno ha decidido reconocer que Portugal nuevamente no va a crecer, sigue con la tasa de desempleo alta, debe recibir a sus auditores, digamos, de la Troika, sin muchas cosas buenas para ofrecer, a pesar de que la Comisión de la Unión Europea dice de que Portugal va por buen camino. No parece ser así lo que muestran las cifras de la macroeconomía. A pesar de esto, a pesar de estas dificultades, la decisión de Croacia de incorporarse y la decisión de la Unión Europea de aceptarla como socio pleno, en realidad puede reconocer razones, quizás económicas del lado de Croacia en la esperanza de mejorar su performance macroeconómica. Del lado de la Unión Europea, el nuevo socio piensa no va a ser un problema muy grande porque es una economía relativamente pequeña, aunque tiene severos problemas. Creo que una de las dimensiones más importantes de la incorporación de Croacia a la Unión Europea es, si se quiere, una decisión política.
hasta hace no mucho tiempo, como consecuencia de la crisis, se hablaba de que estallaba la Unión Europea o que el euro perdía definitivamente su carácter de moneda comunitaria. Esta decisión parece ser que los líderes deciden dar un gesto, una demostración de que la Unión Europea está firme y que aceptan a un nuevo socio a pesar de que este socio, que hace tiempo, como decía, viene intentando incorporarse, a pesar de que este socio tenga problemas en su economía. Esa ha sido la noticia más importante que podemos comentar desde aquí. Desde allá seguramente ustedes estarán hablando de que comenzó a funcionar el mercado para los CEDIN. Desde aquí a la distancia vuelvo a reiterar algo que hemos dicho en los programas. El CEDIN se está transformando gradualmente en una especie de cuasi moneda nominada en dólares. Ahora, sus efectos sobre la economía todavía no se han visto, obviamente, porque recién esta es la primera semana y seguramente va a pasar un tiempo si es que producen algún efecto que pueda ser considerado benéfico para la economía argentina. Que vista la distancia, sigue siendo una economía difícil de explicar para los colegas de Europa, que es difícil de explicar cómo una economía que venía creciendo a las tasas que venía creciendo, de repente se enfrenta con un problema severo, como es el problema de la inflación o la reducción del nivel de actividad, y el único recurso del gobierno es echar mano al control de precios o a imputarle a la crisis mundial las consecuencias sobre la economía argentina. En Suiza, la crisis casi no se siente, y esto seguramente es consecuencia de los fuertes vínculos que tiene la economía de este pequeño país, decíamos los otros días, 8 millones de habitantes, con un producto per cápita que es 6 o 7 veces el de la Argentina y que tiene estas profundas relaciones con una potencia de una solidez inmensa, la economía alemana. Y las relaciones con la economía alemana probablemente explican por qué en Suiza, cuando uno habla de la crisis europea, parece que hablara de la crisis en otro continente, aunque estemos aquí a pocos kilómetros de Francia, de Alemania, de Austria o de Italia. Ricardo, en la próxima columna seguramente hablaremos desde otro lugar, pero siempre con el mismo afecto. Saludo a toda la gente del canal y espero que haya llegado bien la columna. Hasta el sábado que viene.